Bueno, shalom a todos, bendiciones. Colocamos en pie para orar y pedirle a nuestro Padre que nos dirija en esta noche a través de esta enseñanza que tendremos. Amantísimo Padre, te damos infinitas gracias, Señor, y te bendecimos, oh Rey del universo. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia para honrarte y glorificarte, oh Padre Santo. Te pedimos, Señor, Rey del universo, que seas con nosotros, que sea tu mano poderosa en nuestra vida para guiarnos por el camino y la senda de justicia, por la senda de paz. Te pedimos, Padre, que seas con todos nuestros hermanos que no han podido llegar, para que puedan llegar y juntos podamos estar reunidos en este lugar para estudiar tu palabra santa y dejarnos guiar por ti, Señor, por lo que tu palabra nos enseña y lo que nos muestra, Padre eterno. Te damos toda la gloria y toda la honra por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mashiach Yehoshua. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Muy bien, continuamos. No nos podemos detener. Debemos seguir adelante. Hoy, más que ayer. Hemos estado conversando en todos estos días y en este mes. El enfoque que podemos darle a nuestra vida es fe y perseverancia. Seguir adelante, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de todas las cosas que se nos puedan venir en estos tiempos. Nosotros hemos nacido para vivir en estos días, para vivir en estos tiempos, pero para vivir en fe y en perseverancia. Continuamos entonces estudiando lo que nos atañe dentro de las Escrituras para nuestro bienestar espiritual. Seguimos estudiando la senda de los justos, Mesilat Tzadikim. Hoy estaremos abordando la segunda parte de este tema de la santidad dentro de esta escalera que se nos presenta en este maravilloso camino, un camino de ascenso, un camino hacia arriba, hacia donde nos espera esa meta preciosa de la unidad para hacernos uno con el Eterno. Hemos entonces llegado a la santidad, un tema muy importante para nosotros, para continuar, para seguir adelante. Ya la semana pasada el Morelle de él estuvo abordando algunas cosas importantísimas sobre este tema. Y hoy seguiremos entonces abordando, sin olvidar que todas estas cosas que estamos estudiando, todos estos temas, debe llevarnos a la obediencia, a obedecer los preceptos, a hacer la labor espiritual y a resistir las pruebas que el Eterno permite para poder entonces llegar a esa meta y poder completar esa elevación espiritual para lo cual nosotros hemos nacido. Si somos de fe, si somos creyentes, debemos enfocarnos en ello y no dejar que las cosas que están alrededor nos distraigan. Y esto es muy importante. De allí entonces que estemos hablando en esta noche nuevamente de este tema, el tema de la santidad. ¿Para qué ser santos? La santidad es un requisito para el servicio a Adonai. Para servir al Señor, tú tienes que santificarte, amado hermano. Tienes que entrar en el camino de la santidad. Tenemos como ejemplo los sacerdotes, utensilios del templo, las vasijas, los candelabros, las mesas, los salones del templo, las cortinas. Todo cuanto era iniciado para el servicio del templo, eso era apartado, eso era santo delante del Señor, terriblemente santo. Eso quiere decir que cuando nosotros hablamos del tema de la santidad, no es un tema estéril, es un tema que cuando nosotros asumimos todo lo que el Señor nos muestra en cuanto a esto, es para algo. Es para algo. Ahora, ¿para qué ser santos? Es para servir a nuestro Padre. Es para hacer ese trabajo que Él nos demanda, pero satisfactoriamente. Entonces, cuando vemos la santidad, es un requisito que se nos presenta a la hora de nosotros prestar un servicio. Si no estamos viviendo en santidad, entonces el servicio que podamos prestar no va a ser un servicio adecuado y por lo tanto
no va a servir de nada. De ahí entonces que cuando vemos en la Escritura el hecho de los sacerdotes servir en el santuario, eran apartados. Así de la misma manera, todos los utensilios eran apartados. Entonces representamos al Señor y para tener un servicio efectivo debemos vivir de cierta manera, para que la gracia del Señor corra a través de nosotros y podamos entonces ser efectivos. Entonces cuando hablamos por qué ser santos y para qué ser santos, vemos que este tema no carece de fruto, todo lo contrario. Cuando llegamos al punto de la santidad, vemos lo fructificante que puede ser una vida llena de santidad. Ahora, lo contrario también es verdad. ¿Qué es lo contrario? Una vida vacía, alejada del servicio al Señor, una vida sin santidad, trae también consecuencias. ¿Pero cuáles son las consecuencias? Una gran pérdida. Perdemos. Ahora, ¿cuánto perdemos? Lo perdemos todo. De ahí entonces que cuando nos enfocamos a la santidad, tengamos que tener y debemos tener en cuenta que ésta nos va a permitir servir al Señor. Nos va a permitir ofrecer un servicio al Eterno. En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Adonai, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai, que es vuestro servicio racional. Cuando observamos la santidad o lo santo, está relacionado con el sacrificio. Vemos que una de las cosas que tenían que hacer los Coanín dentro del santuario era ofrecer sacrificios. Esos sacrificios tenían que tener la calidad o la cualidad de santos, así como lo estipula la Escritura aquí en Romanos 12. Dice: así que, hermanos, os exhorto que presenten a Adonai vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y la calidad de ese sacrificio dice santo. Y fíjense que cuando dice santo, al lado de santo, ¿qué expresión tenemos? Dice agradable a Adonai. Quiere decir que todo lo santo se constituye como algo que le agrada a nuestro Padre. De ahí entonces que ser santo o de andar en la santidad va a traer entonces la bendición de que podamos nosotros presentar un servicio al Eterno. De ahí entonces que dice al final de este capítulo 12 que es vuestro servicio racional. Esa expresión servicio tiene que ver entonces con lo que nosotros hacemos en favor de nuestro Padre. Ahora, podríamos hacer cosas en favor del Padre sin la calidad de santo. El Señor no se agradaría de ello. Es menester entonces en estos tiempos nosotros apartarnos más y más. ¿Apartarnos para qué? Para que nuestro servicio pueda tener valor delante del Eterno. Dice el Sidur, y lo hemos dicho muchas veces, y no podemos cansar de repetirlo. No podemos trabajar para la insignificancia. ¿Y cómo sería trabajar para la insignificancia en cuanto al servicio al Señor? Que nosotros presentemos un servicio inadecuado. Porque no estamos viviendo vidas santas, vidas apartadas. Ahora, cuando hablamos de vidas apartadas y vidas santas, tenemos que referirnos ¿a qué? A una persona que está pendiente en todo momento de las cosas del Señor en su vida. Que está con esa pasión, como hablaba la semana pasada nuestro Morella Dael, y hablaba de la pasión, esa pasión que tenemos que imprimirle a todo lo que hacemos por el Señor. Pero eso tiene que ver con ese grado de espiritualidad, con esa madurez espiritual que nosotros podemos alcanzar, que la santidad nos puede llevar hasta allá.
Entonces, cuando hablamos de santidad, lo santo está relacionado con el sacrificio. Y ahí entonces decimos que la santidad tiene un costo. Cuando hablamos de costo, no hablamos de un costo monetario, sino más bien de un costo en cuanto a esfuerzo, a lo que nosotros tenemos que hacer. Fíjense entonces como dice el autor de Romanos, capítulo 12, versículo 1, como sacrificio vivo. ¿Qué cuesta la santidad? ¿Cuál es el costo? Nuestra vida misma, es la entrega. Cuando vemos, por ejemplo, en el templo los sacrificios, los korbanot, nos damos cuenta que dentro de los korbanot hay un sacrificio muy especial, que es el sacrificio conocido como el olá, holocausto. Ese sacrificio, la olá, el holocausto, ¿qué estipula? Es que el oferente entrega su vida completa. Ahora, si somos del Señor, ¿cómo nosotros entonces podemos servir al enemigo? ¿Cómo podemos servir al enemigo? No podemos. Yehoshua mismo dijo que no podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque terminaremos amando a uno y aborreciendo al otro. Aborreciendo al otro. Entonces no podemos servir a dos señores. Tenemos que servir a uno. Ahora, en cuanto a celo, nuestro Elohim, dice la Escritura, ¿cómo es? Es un Elohim celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y cuando llama a Israel, lo llama para ser un pueblo, ¿cómo dice la Escritura? Primera de Pedro capítulo 2, lo llama para ser ¿qué? Un pueblo santo, apartado para Él. Lo mismo dice Éxodo 19, versículo 5. Cuando en la entrega de la Torá, el Señor le habla a Israel y le invita a ser ese pueblo santo, apartado. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios al Señor, para hacer un servicio al Señor. Los encargados en el templo de hacer u ofrecer los sacrificios eran los sacerdotes, conocidos como los Kohanim. Mientras todos los demás del pueblo podían vivir vidas más flexibles, los Kohanim no, porque ellos servían al Eterno. Toda persona entonces que sirve al Eterno debe entender que tiene una marca importante que cumplir en cuanto a ese servicio que va a prestar al Señor. No puede ser cualquier servicio, porque a la hora de ofrecer tiene que tener esa calidad o cualidad de santo. Entonces, ¿para qué ser santos? Para que podamos ofrecer un servicio adecuado al Señor y que no caigamos en la insignificancia. Y por lo tanto, podamos entonces salir aprobados y no reprobados en cuanto al servicio que prestamos. En Levítico 10, versículo 1 hasta el 3, nos encontramos el caso de dos hombres que estaban o tenían, vamos a decir, un estatus muy importante. Nada más y nada menos que eran los hijos del sumo sacerdote, Nadab y Abiud. ¿Y qué nos narra la Escritura en este capítulo 10 de Vaikra, Levítico? Dice que Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Adonai fuego extraño que él nunca les mandó. Y de la presencia de Adonai salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Adonai. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Adonai, diciendo, entre los que se acercan a mí seré santificado y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón guardó silencio. Esto lo hemos estudiado en otras ocasiones dentro de los parashot, en los cuales hemos hablado un poco del tema.
y tantos comentarios que hay de esto. Pero notamos que estos hombres, según el comentario que hacen muchos de nuestros sabios en el pueblo de Israel, dice que eran hombres santos, apartados. Pero fíjense cómo hombres santos en un momento de servicio pierden la perspectiva. ¿Y qué dice la Escritura? Que ellos ofrecieron. ¿Y por qué ellos ofrecieron? Porque estaban llamados a eso, a ofrecer. Dice que ofrecieron en presencia de Adonai fuego extraño que él nunca les mandó. Ahora, cuando hablamos de santidad, la santidad no es simplemente apartarse de una cosa y ya. La santidad es para nosotros lo que nuestro Padre nos marca, lo que el Señor nos está marcando. En ese particular nosotros tenemos que entender bien y dejarnos guiar por el Señor. No por nuestras propias apetencias, no por lo que nos parece, ni por nuestra propia opinión. Ya lo dijo Salomón, no sean sabios en vuestra propia opinión. Y le habla al hijo, le dice, hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque el sabio en su propia opinión puede ofrecer al Señor un servicio, pero lamentablemente termina haciéndolo como él quiere y no como el Señor lo demanda. ¿Cuál fue el resultado de este servicio que se presenta correspondiente a lo que ellos pensaron y no a lo que el Señor demandó? El resultado fue que ellos murieron en la presencia de Adonai, porque salió un fuego y los consumió. Ahora, notemos lo que dice el versículo 3. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Hashem. Ahora, a Hashem no solamente los consume con el fuego, sino también que habla en función de eso que hizo. Ahora, lo que va a hablar va a sentar un precedente. ¿Para qué? Para que todo aquel que ahora se acerca al Señor lo haga como el Señor lo está determinando. Entonces, cuando vemos la santidad, es para servir al Señor, pero no servir como nosotros queramos. Es para servir como el Señor lo ha determinado. Porque si no, entonces, la santidad que estamos practicando deja de ser santidad. Entonces, aquellos que fueron hombres santos, en un momento desapercibidos, hacen las cosas contrarias al Señor. Entonces, cuando hablamos de santidad, nosotros tenemos que estar pendientes en todo momento de hacer las cosas conforme al Señor. Para eso se nos dejó el manual. Ahora, ¿cuál es el manual para ser santos? ¿La Torá? La Torá se presenta para nosotros como el manual para ser santos. Y nosotros no podemos salirnos de allí, de la Torá. Nuestra propia opinión, o lo que mejor nos parezca, no tiene valor ante lo que el Eterno ha dicho. Entonces dice Moisés a Aarón en el versículo 3, esto es lo que habló Hashem, diciendo, sentando un precedente, entre los que se acercan a mí, seré santificado. Esa expresión, seré santificado, tiene que ver con la calidad del que se acerca. Ahora, el que se acerca debe corresponder a quien se acerca. De ahí entonces que el Señor, en este mismo libro de Levítico, después que dice, sed santos porque yo soy santo. Ahora, una persona que va a santificar al Señor, porque se va a acercar a Él, lo tiene que hacer con la calidad de santo, de santidad en su vida. Entonces no podemos nosotros vivir vidas separadas de la santidad y esperar que el Señor nos reciba.
porque no funciona de esa manera. Y ya lo vemos en la Escritura. Cada persona que quiera acercarse del Señor debe procurar vivir en santidad. Porque el resultado, ¿cuál va a ser? Que el Señor no lo va a aceptar. Que el Señor no lo va a abrigar, no lo va a arropar. Todo lo contrario, no tiene más remedio que sacarlo. Porque es lo que vemos en la Escritura. Entonces dice, entre los que se acercan a mí, seré santificado. Fíjense que esa expresión entre da como cierto tono de exclusividad. No todo el mundo lo hace. No todo el mundo se acerca al Señor. Hoy podemos ver con tristeza cuán pocos se están acercando al Señor. Ahora, entre los pocos que se acercan al Señor, dice Él mismo, yo seré santificado. Seré santificado. Y repito, eso de ser santificado o santificar el nombre del Señor tiene mucho que ver no con una palabra que salga de la boca de alguien, sino con su conducta de obediencia irrestricta, de labor espiritual y de soportar cada una de las pruebas en este mundo. Entonces vemos que el detalle que pasa con estos hombres es que pierden la perspectiva. Y dice, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón guarda silencio. Ahora, ¿por qué Aarón guarda silencio? Ya lo hemos discutido otras veces. Es porque está claro de que las cosas se hacen como el Señor las determina, no como nosotros las determinamos. Ahora, nosotros, entendiendo quién es el Señor, podemos canalizar nuestra pasión hacia Él, hacia la labor que tenemos en favor de nuestro Padre, para que eso juegue a nuestro favor. Entonces no nos sorprenda el Señor viviendo vidas insípidas, alejados de lo que Él nos está llamando. Vemos cuántos están viviendo vidas religiosas, pero alejados del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta la santidad. Y la santidad es un tema importantísimo para nosotros. Si en esta escalera nosotros no logramos llegar a este grado, al grado de santidad, entonces no podremos ofrecer una devoción adecuada. Conversaba con el Morellida él en cuanto a las posiciones de los escalones y hablamos de que la santidad para nosotros está antes de la devoción. Y una de las cosas que podíamos nosotros ver es que cómo ser devotos al Señor sin santidad. Porque la devoción es el servicio que nosotros podemos presentar al Señor. Ahora, no va a tener ningún valor. Podemos ser muy devotos, podemos ser muy dados a las cosas del Señor. Pero si no vivimos en santidad, esa devoción el Señor no la va a recibir. Ahora, nosotros tenemos que prepararnos cada día para ser más y más devotos. Buscar más las cosas del Señor. Pero junto con ello, con esa calidad de santos, santidad. Y la santidad tiene que ver también con todo aquello que el Señor nos está demandando. Y no solo lo que nos demanda, sino en todo aquello que nosotros podemos hacer más por Él. Porque ya lo estudiamos. Y hablamos del siervo inútil. Y el mismo Yehoshua, ¿qué dijo? Siervo inútiles somos ¿cuándo? Cuando solo hacemos lo que se nos manda. Y nos conformamos con el pie de la letra. O estar al pie de la letra. Tenemos que ir más allá, el espíritu mismo de la Torá.
Eso tiene entonces que ver con este tema de la santidad. Es hacia dónde el Señor nos está llevando. Entonces habla de esa santificación que tenemos que hacer con su nombre, a través de todos nuestros actos. Para ello nos venimos preparando. Cuando hablábamos de vigilancia y hablamos de diligencia, hablábamos de ¿qué? De actos, pensamientos, actos, acciones, que tenemos que ir adecuando para llegar a este momento y poder ser santos, poder apuntar a esta santidad. La santidad sí es posible. Cuando vemos el conocimiento bíblico sin práctica, no conduce a madurez espiritual. Pero la santidad, que podríamos verlo como ese conocimiento bíblico, pero con la práctica, sí conduce a la madurez espiritual. Ahora, cuando hablamos de la madurez espiritual, es aquel que sabe hacer lo que tiene que hacer en todo momento y que puede entonces comportarse de la manera correcta. Dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Adonai, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Una persona que alcanza la madurez espiritual es aquella que va a conocer la voluntad del Eterno y que puede entender lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Ahora, esto de lo bueno, lo aceptable y lo perfecto que habla este versículo 2 de Romanos, capítulo 12, ¿con qué tiene que ver? Con esa voluntad de Adonai, lo que el Señor quiere. Ahora, lo que el Señor quiere o cómo quiere que nosotros nos comportemos en este mundo, tiene ese calificativo, bueno, aceptable y perfecto. Y lo perfecto tiene que ver con esa madurez espiritual. Ahora, si nosotros vivimos vida santa, estamos llegando entonces a esa madurez espiritual. Esa madurez espiritual que nos permite conocer a nuestro Creador. De hecho, ya lo veíamos la semana pasada. ¿Por qué ser santos? Porque sin santidad no podemos ver al Señor. Ahora, eso de ver al Señor para nosotros no puede ser místico. De ver una imagen, de ver a alguien. No. Cuando la Escritura habla de ver al Señor, no solo contempla el hecho de una imagen, sino que es conocer a una persona. Si nosotros llegamos al grado de la santidad, podemos conocer al Señor. ¿Por qué? Porque estaremos en su presencia. Y es en la presencia de Adonai que nosotros conoceremos lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Ahora, conociendo esto, ¿cómo nosotros entonces podremos regresar atrás? ¿Cómo vivir vidas, podemos decir, insípidas, sin propósitos? Si hemos conocido la esencia, si hemos visto a nuestro Padre. Miremos a Moisés, a Moshe, uno de los grandes referentes para nosotros en cuanto a la santidad. Tenemos a Moshe, tenemos a Yehoshua. Dice la Escritura que Moshe vio al Señor. Ahora, cuando lo vio, no fue igual para él después. Vemos al mismo Yehoshua afirmar y decir que él conocía al Padre. Ahora, al conocerle, ¿qué les dio a ellos? Les dio el enfoque para vivir en santidad todos los días de su vida y poder entonces atender a ese llamamiento del Eterno. Ahora, imaginemos por un momento la utopía de que todo el mundo pudiera conocer al Señor y todos pudiéramos ser santos. Sería algo espléndido, maravilloso. Ahora, en la Escritura se contempla eso. En el tiempo final, la misma Escritura dice, y el autor de Hebreo lo habla en cuanto a lo que será ese tiempo donde el autor de Hebreo dice que el Señor será, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Elohim y todos los que conoceremos.
Y no será necesario decirle a nadie, mira, aquí está el Señor. No, todos lo conoceremos. Pero eso de todos conocerle tiene que ver con ese grado de santidad que la gente tendrá. Ahora, ¿cómo podemos acercarnos a nosotros al Señor? Es a través de la santidad. La santidad nos dará la senda para llegar al Señor. Si nosotros entonces unimos todo lo que hemos venido estudiando, de la vigilancia, la diligencia, la limpieza, la pureza, la abstinencia y la santidad, vamos en el camino correcto a obtener lo que nos falta para llegar entonces a la presencia del Señor y ser uno con Él. Ahora, sin este punto no podremos lograrlo. Aunque seamos muy diligentes, muy vigilantes, no podremos. Necesitamos entonces llegar a este punto y hacerlo nuestro. Ahora, cuando vemos esa santidad, podríamos pensar que esto está reservado simplemente ¿para quién? ¿Para quién? Para los que están arriba y los que están abajo no hay demanda. No. Sí se puede alcanzar, es posible alcanzar. Ahora, ¿quién lo puede alcanzar? Quien lo haga de la manera correcta. Quien camine por esa senda correcta de la cual habla la Escritura. Porque, por ejemplo, tenemos casos de hombres que lo alcanzaron. Ahora, hombres como nosotros, hombres con las mismas sensaciones, emociones, y lucharon con las mismas situaciones quizás en cuanto a lo que este mundo nos pone como traba. Porque una cosa tenemos que entender, el mundo no nos ayuda a la santidad. ¿El mundo a qué nos ayuda? A caer en el hoyo. Entonces, hombres lo lograron. Y podemos mencionar a unos pocos por el tiempo que tenemos. Tenemos en Job capítulo 1, versículo 8. Y dijo Adonai al acusador, ¿acaso has puesto tu corazón contra mí, siervo Job, porque no hay como él en la tierra? Repito, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job, porque no hay como él en la tierra? Varón perfecto y honrado, temeroso de Adonai, apartado del mal. Vemos entonces a un Job. Dice la Escritura que Job tenía una vida llena de santidad. ¿Por qué? Porque andaba conforme al Señor se lo estipulaba. ¿Y cuál fue la evaluación? No la evaluación que damos nosotros, no la evaluación que pueda dar cualquiera, la evaluación que da ¿quién? El mismo Eterno. Ahora, a nosotros no nos debe importar lo que diga la gente. A nosotros nos debe importar lo que diga el Señor, el Eterno. Ese es el punto importante para nosotros. Cuánto dinero tengamos, cuántas posesiones tengamos, o cuánto podamos alcanzar en este mundo para que la gente nos aplauda, no tiene el valor que tiene cuando el Señor nos evalúa. Porque dice la Escritura que el Señor dice que no había otro como Él en la tierra. Y la evaluación que da es varón perfecto y honrado. Es un varón maduro espiritualmente que había alcanzado este grado de santidad y era reconocido por el Padre como un hombre de valor. Ahora, para llegar a este grado, nosotros tenemos que ver la vida de este hombre llena de ¿qué? De muchos sacrificios. Una vida de santidad, amados hermanos, contempla una vida llena de sacrificios. Pero no sacrificios sin valor, sino sacrificios que nos van a llevar a llegar a la presencia del Señor. Ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Acaso nuestra meta es ser próspero en este mundo simplemente? Y con esto no queremos decir que ser próspero en este mundo sea malo.
No, lo que decimos es que si eso es lo que nos está apasionando y no nos está apasionando servir al Señor y llegar a tener una relación con el Señor que nos permita poder usar las cosas para bien y no para mal. Vemos entonces a Job siendo un hombre como nosotros que pudo alcanzar ese nivel de santidad, donde pudo ver lo que es bueno, aceptable y perfecto para nuestro Padre. Cabe destacar que cuando el apóstol Pablo habla estas palabras en este capítulo 12 de Romanos, nos está invitando a todo creyente. No lo está dejando para unos pocos. Todo aquel que ha creído en Yahushua como Mashiach para Israel y ha, si se quiere, lavado sus ropas y ha sido justificado, está llamado a vivir de esta manera. Y la expresión aquí, comprobar, nos lleva a cada día estar reflexionando, entendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, un día que nosotros dejemos de reflexionar, de comprobar, es un día que pudiera cargarse para nosotros en contra. Ahora, ¿qué es lo que nos puede llevar a perder las oportunidades en este mundo para santificarnos, obedecer y servir al Señor? Puede ser nuestra negligencia. El hecho de perder la visión, de perder la perspectiva. Vemos a Job que no lo hizo. Ahora, cuando sobrevienen todas las cosas sobre Job, tampoco lo perdió. No perdió la perspectiva de seguir viviendo conforme el Señor le ha trazado. Ahora, ¿cuál fue el resultado de haber soportado las pruebas? Y vemos a un Job como nosotros, en la labor espiritual, trabajando en lo espiritual. ¿Y cuál fue el resultado de Job? ¿Qué vemos? Un hombre que fue en gran manera recompensado. Ahora, lo vamos a ver ahorita, con lo que Ranjal plantea en cuanto a la santidad, y que también nosotros lo hemos hablado, y que lo hemos dicho, y sobre todo el pastor Antequera lo ha dicho. Si nosotros damos un paso, el Señor da dos. Y eso de dar dos, ¿a qué nos sabe? A que nuestro esfuerzo por alcanzar la santidad se va a ver recompensado por Adonai. Y lo vamos a ver ahorita. Vemos otro caso en Lucas capítulo 1, versículo 6. Dice: ambos eran justos delante de Adonai, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Está hablando de los padres de Johanán, Zacarías y Elisheba, Elizabeth. Dice de ellos que eran justos ambos, los padres de Johanán, de Juan el Bautista, el inmersor, Johanán Mabbil. Dice que eran justos delante de Adonai. Y cuando hablamos de justo delante de Adonai, dice que se conducían irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Quiere decir que ellos lo pudieron hacer. Ahora, ¿cuál fue el secreto para ellos? Es que estaban enfocados en servir al Señor, en hacer las cosas para el Señor, conforme el Señor lo había estipulado. Esto les llevó a este calificativo. Ahora, esto lo está escribiendo este autor del libro de Lucas, y lo hace por el Espíritu de Santidad. Y el Espíritu de Santidad no va a mentir. No va a decir que unos eran justos cuando en realidad no lo eran. Quiere decir que vivieron vidas ordenadas, conforme a lo que el Señor les estipuló. Ahora, sabemos que esto no es fácil. Sobre todo para nosotros que venimos de un mundo gentil,
donde la santidad nada tiene que ver. Que pasamos por un mundo religioso donde la santidad se puede mencionar, pero no tiene el valor que debe tener en la Torá. Cuando hablamos de la santidad en la Torá es sumamente importante. Tanto que vemos que los Kohanim no podían romper su estatus de santidad por nada. Vemos en el caso de un Kohanim. Dice que no podía contaminarse por ninguno que muriera, excepto por un familiar muy cercano. Madre o padre, madre, hermano, hermana, sobrino, muy cercano, podía. Y el sumo sacerdote, el que estaba llamado al más grado alto o el alto grado de santidad, dice la Escritura, que ya lo hemos leído también, que no podía contaminarse ni siquiera por su mamá, ni por su papá, ni por sus hermanos, ni por nadie. Excepto por aquel que murió y no tenía nadie. Por aquel que murió y no tenía nadie. Por ese era el único caso que el sumo sacerdote podía contaminarse. ¿Pero en favor de qué? Del Señor y del servicio que estaba practicando. Ahora, veamos esto para nosotros en términos prácticos. Ahora, si nosotros somos sacerdotes del Señor, siervos de Adonai, ¿por qué podemos contaminarnos? ¿Qué puede ser más importante para nosotros que el Señor? No hay nada más importante. Entonces, cuando se habla en la Escritura esto y del estatus que se le puede dar, vemos que una persona con una visión correcta sí puede llegar a la santidad. No podemos presentar la santidad como algo para pocos y algo inalcanzable. No. Si nos conducimos correctamente y aprendemos lo bueno, lo aceptable y lo perfecto, nosotros podemos entonces llegar a la santidad, a esa madurez espiritual y por lo tanto tener una relación con el Señor como la tuvieron ellos. El progreso de la santidad. Cuando vemos el progreso de la santidad, amados hermanos, no es algo que va a venir de la noche a la mañana. El progreso de la santidad es lento. Y cuando hablamos de lento, ¿a qué nos referimos? Es un día a la vez. No podemos, por estar escuchando una enseñanza hoy, mañana creer y pensar que hemos alcanzado el nivel de santidad. No, porque el nivel de santidad se alcanza con esfuerzo. Y el esfuerzo tiene que ser como el cine de antes. ¿Usted se acuerda del cine de antes? ¿Ah? ¿No se acuerda? Bueno, a mí me lo contaron, yo no lo viví. Yo no viví ese cine, pero no sé si el pastor lo viviría. ¿Usted vivió el cine continuado? ¿Ah, pastor? ¿Ah? ¿Ah? ¿No lo vivió? No. Ah, lo contaron. A mí me contaron que uno podía entrar al cine y continuaba. Y venía una función y venía otra y uno se podía quedar ahí sentado. Entonces eso lo conocíamos como cine continuado. La santidad, cuando hablamos de un día a la vez, es un proceso lento, pero que tiene que ser continuado. Si hoy fuimos santos, mañana también tenemos que serlo. Ahora, el trabajo que hoy hicimos nos sirvió para hoy como base para mañana. Pero el trabajo de mañana nos va a servir para mañana como base para el otro día. Y así. Entonces es un proceso lento, de un día a la vez, de hacer prioridad cada día. Hoy priorizamos, mañana tenemos que seguir haciéndolo. Ahora, nos va a ayudar mucho en todo este progreso de la santidad, ¿qué es lo que estamos viendo?
Por eso el autor de Hebreo que nos dice que pongamos nuestra mirada ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Y dice que poniendo la mirada en él, despojémonos de todo pecado y de todo peso que nos asedia. El pecado y el peso que nos asedia es todo aquello que puede enturbiar nuestra vida y no dejarnos llegar a la santidad. Ahora, en este proceso que es lento de un día a la vez, es aprovechar cada cosa, va a ser muy importante qué es lo que nosotros estamos mirando. Si estamos mirando a Yehoshua como ese modelo, como ese referente que nos muestra el camino a la santidad, a ser santos. El mismo Yehoshua pidió al Padre que nos santificara. Dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Que podamos nosotros tener esa calidad de santo. Ahora entonces vemos que ese progreso tiene que ser todos los días, un día a la vez. Ahora no podemos hoy aspirar a ser los más santos cuando ni siquiera hemos hecho el mínimo esfuerzo. Cada día tiene que ser un esfuerzo. Y lo hemos dicho, si hoy guardo un mandamiento, mañana tengo que esforzarme para seguir guardándolo. Pero no me puedo conformar con guardar un mandamiento. Tengo que mañana guardar otro. Y así otro y otro. Pero sin perder lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos. Cabe destacar que muchas veces nos pasa. Es que seguimos buscando guardar mandamientos. Pero los que ya teníamos, ¿qué pasa? Los descuidamos. Y no puede ser. Porque entonces quedamos descalificados. Y en gran parte puede ser lo que le pasó entonces a Nadab y Abiud. Debe ser medido en meses o en años, no en días ni semanas. Quiere decir que el progreso que nosotros podamos tener, no podemos medirlo mañana en conformidad a lo de hoy. Tenemos que seguir obteniendo cada día un poco y luego de un tiempo poder ver a dónde estamos. Ahora, si después de un tiempo nos damos cuenta que no hemos avanzado, tenemos que reformular de cómo estamos haciendo las cosas, de cómo estamos enfrentando este proyecto o este reto de llegar a la santidad. Repetimos, la Escritura nos estipula en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿cuánto tiempo falta para que el Señor venga? No lo sabemos. Pero mientras no llega, nosotros tenemos que trabajar en procura de la santidad para que cuando Él llegue nos encuentre en ese mover. Ahora, hemos dicho, y lo dice Filipenses, que el que comenzó la buena obra en nosotros, dice el autor de Filipenses, el apóstol Pablo, dice que también la perfeccionará. La perfeccionará. Entonces nosotros tenemos, en cuanto a ventajas, nada más y nada menos que quien nos está ayudando y nos está empujando, si se puede decir, a la santidad, es el mismo Padre. El Señor nos está ayudando. Entonces vemos que en proporción de eso, nosotros tenemos que ir mirando cómo vamos caminando. Tercero, hay altas y bajas en el camino. Nos podemos encontrar en un momento muy alto, pero también pudiéramos en algún momento caer. Ahora, en ese momento de caer, necesitamos estar bien solidificados. ¿Para qué? Para levantarnos. Ahora, no podemos aspirar en este mundo que nunca vamos a caer. En algún momento puede que caigamos. Ahora, los más grandes hombres de fe lo hicieron, cayeron. Pero la diferencia, ¿cuál es? Entre el que siguió y el que se quedó. Es que el que siguió, a pesar de también haberse caído, se levantó. Porque vemos el caso de Melet David y hasta el mismo caso de Job que presentamos ahorita.
Después que Job sufre todo lo que sufre, no fue para él fácil. Llegó un momento de su vida donde ¿qué? Donde dijo algunas cosas duras de sí mismo. Y dijo que se borrara el día de su nacimiento. Que se borrara el día de su nacimiento. Entonces vemos que le afectó también. Pero se levantó, siguió mirando al Señor. Así también nosotros hoy tenemos que mirar al Señor y seguir buscando esa santidad, cueste lo que nos cueste, sea como sea. Entonces, en este camino a la santidad vamos a encontrar altas y bajas. Tenemos que estar preparados para andar en ellas y poder afrontar los retos que nos esperan. Ahora, estamos viviendo estos meses fuertes, meses duros, y en un tiempo difícil, que nosotros tenemos que tener en cuenta de que puede momentos que caigamos, pero no por ello vamos a desistir del proyecto, de la perspectiva de llegar a la santidad. No podemos rendirnos. En la medida que nos acerquemos a Adonai y su Torah, más claro veremos el pecado en nosotros. Entonces, cuando nosotros buscamos del Señor, nos acercamos a Adonai, a la palabra, es el Señor la que nos va a mostrar qué es lo que tenemos que quitar, qué es lo que tenemos que apartar, que no nos deja llegar a la santidad. Entonces, en todo esto del progreso a la santidad, el Señor, la Torah, es el termómetro más importante que nos va a permitir a ver cuánto nosotros estamos subiendo para llegar y obtener este estatus. De ahí entonces que sea importante para nosotros el revisar y el revisar a diario. Tenemos que estar revisando todos los días para poder entender dónde estamos y qué es lo que pudiera estar manchando esa santidad. Vemos entonces que en la Escritura nos habla, y mismo profeta Isaías dice, que el pecado es el que nos separa de Adonai. Ahora, toda persona que está fuera de Adonai es aquella que está viviendo en pecado. Pero una persona que está en santidad está cerca del Señor, porque ya lo leímos, el que se acerque a mí es necesario que se santifique, que sea santo, porque yo soy santo. Entonces el Señor no ha de tener comunión con alguien que no está apuntando a la santidad. Ahora, algo que el Señor sí estima es el esfuerzo que podamos hacer. A pesar de que en algún momento podamos pifiar o en algún momento podamos errar, ahí está el Señor ¿para qué? Para levantarnos, para darnos la mano, porque sabe que nosotros estamos trabajando en función de ello, en función de esa santidad. Entonces, en la medida que nos acerquemos a Adonai y su Torah, como consecuencia lo tendremos más claro y cada día será más fácil para nosotros llegar y permanecer en este grado de santidad. Lo importante no es la posición, sino la dirección. Cuando hablamos entonces del progreso, no es donde estamos ahorita. Ok, ya alcanzamos este nivel, pero lo importante es ya lo que nos falta. Es hacia dónde vamos, la dirección, si vamos a una dirección correcta o no, para poder entonces permitirnos llegar. En función de esto, hay un ejemplo muy importante que encontramos en la Escritura. En la Torá aparecen estos nombres. ¿Sabemos quiénes son? ¿Ustedes saben quiénes son estos nombres? ¿Los recuerdan? Samúa, Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Naví y Geuel. ¿Ustedes los conocen? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Ah? Esto es como Tyson, ¿no?
Le suena, le suena. Le suena, le suena. Como Tyson, le suena, les barata. Cuando vemos estos nombres, no representan nada. Pero vemos ahora estos dos. ¿Ustedes saben quiénes son estos dos? Caleb y Josué. Y si no saben, me voy a pie para allá, para la China. Los reconocemos. Ahora, cuando usted suma aquí, ¿cuántos hay aquí? 10. ¿Y 10 más 2? 12. Entonces usted más o menos está sabiendo a dónde nos encontramos. ¿Quiénes son estos? Ese grupo de 2 y este grupo de 10. ¿Quiénes son? ¿Ah? ¿Los qué? Los exploradores, conocidos también como los espías. Fíjense, un grupo de 10 que por no haber tenido en cuenta bien hacia dónde iban, no dónde estaban, sino hacia dónde iban y cuáles eran los recursos con que contaban, fíjense cómo quedaron en el olvido. Mientras que estos dos sabían bien, tenían la perspectiva correcta, a pesar de estar en una posición desventajosa. Desventajosa. Porque eso fue lo que hicieron estos remarcar en la posición que se encontraban. Físicamente con mucha desventaja. No importa en la posición que nos encontremos, lo importante es la dirección que llevemos. Si vamos hacia la santidad, mira, nosotros entonces vamos en el camino correcto. Si vamos a la búsqueda del Señor y a cada día con más pasión amar al Señor, vamos en lo correcto. Aunque podamos estar en una situación difícil en este momento. ¿Qué diferencia hay entre los dos grupos? Que uno tuvo fe y el otro no. ¿Y esto qué les llevó? ¿Qué les llevó a estos hombres? A no tener en cuenta lo que el Señor les estaba ordenando y mandando. No importa cuán difícil sea la santidad. Si el Señor nos las está ordenando, es porque Él nos va a apoyar a nosotros en ello y lo vamos a poder alcanzar. Fíjense que dice la Escritura en Números 13:3, Moisés los envió desde el desierto de Parán ante la orden del Eterno. Eran todos hombres distinguidos, cabezas de los hijos de Israel. Quiere decir que no eran cualquiera, eran hombres distinguidos, pero que lamentablemente se dejaron llevar por la realidad y no por la verdad. Y no pudieron ver más allá. Nosotros tenemos que ver más allá. En cuanto a la santidad, sí se puede, amados. Podemos seguir progresando. Y aunque el mundo no nos ayude, tenemos al Señor de nuestra parte. Él va a hacer que nosotros podamos llegar. El doble proceso de la santidad, que era lo que les hablaba hace ratico. Y esto lo plantea Ranjal en cuanto a la visión que nosotros tenemos que ver a lo que el Señor hace por nosotros. Ahora, el Señor está interesado que nosotros lleguemos a la santidad. Y Él va a hacer lo que a Él le toca para que así sea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dar ese esfuerzo inicial. El proceso de adquisición de la santidad contiene dos elementos, según Ranjal. Primero, inicialmente constituye un acto de labor espiritual del hombre. Inicialmente se constituye como un acto de labor espiritual del hombre. Y al final acaba siendo una recompensa del cielo. De ahí entonces ese doble. Al principio es un acto de labor espiritual del hombre, pero al final acaba siendo una recompensa del cielo.
Es lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando dice que el que comenzó la buena obra, él también la va a terminar. ¿En cuanto a qué? A perfeccionar a los santos. Es lo que habla Rangel. Y dice que al principio se basa en el esfuerzo y que al final acaba siendo un regalo. Y Rangel, según Slanger, plantea esto como dos parejas, una con la otra. Y habla de la labor espiritual que nosotros conocemos como abodá, como servicio al Eterno. Ahora, todo aquel que presta una labor espiritual, abodá al Señor, ¿qué va a pasar? Va a obtener una recompensa que es visto como sahar, una recompensa del cielo. Ahora, si nosotros nos esforzamos por ser santos, ¿qué va a venir de parte del Eterno para nosotros? Santificación, santidad. Entonces, en esto nos encontramos. Es que nosotros vamos y es que el Señor viene. Pero una persona que no está apuntando a la santidad es al revés. ¿Cómo es? Él se va hacia allá y el Señor se va hacia allá. ¿Cuándo se pueden encontrar? Ahora, ¿para qué la santidad? ¿Para qué nosotros estamos aspirando a la santidad? ¿Para qué queremos la santidad? Es para poder tener una relación efectiva con nuestro Padre. Entonces, habla de ello. Lo podemos ver en Sinaí. ¿Qué pasó en Sinaí? El Señor le dice a Moisés que suba a la montaña. Y Moisés subió a la montaña. Y el subir a la montaña es sinónimo ¿de qué? De elevación espiritual. Ahora, ¿pero qué pasó allí en Sinaí? Los sabios dicen que el cielo bajó a la tierra. Moisés sube a la montaña y el Señor baja a la montaña. Y en ese momento se da esa unión entre el Eterno y Moisés puede verle cara a cara. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Quienes van a precipitar la venida del Mesías, ¿quiénes son? Somos nosotros, por nuestros actos de santidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos buscando la santidad, entonces el Señor va a venir. Él va a venir. Y podremos entonces juntarnos en ese reino. Y se da lo que dice Hebreos y que citábamos. Que Él será nuestro Elohim y nosotros seremos su pueblo. Y allí nadie tendrá que decirle a otro, conoce al Señor. Porque todos los conoceremos, porque tendremos ese grado de santidad. Esa santificación que tanto anhelamos. Entonces habla de esa labor espiritual de abodá y de recompensa sahar. Pero también, dice Slanger, en cuanto a lo que explica Rangel, habla de esfuerzo istadlut y habla de regalo mataná. Entonces habla de un esfuerzo, de ese esfuerzo que hace el hombre cada día. Ahora, cuando hablamos de esfuerzo, ¿a qué se asocia? Al sacrificio, a sacrificar cosas, a quitar cosas de su vida que le gustan, pero que saben que le pueden perjudicar y empañar su relación con el Señor. Ese esfuerzo trae un regalo del cielo. Ese regalo del cielo que nosotros anhelamos y queremos para completar esa obra. En cuanto a la labor espiritual y a la recompensa, él habla de que tiene que ver con las obligaciones espirituales que ya incumben, como por ejemplo los preceptos definidos. Todo lo que está definido en la Torá, que está tácito, él tiene que ver con esa labor espiritual abodá y la recompensa sahar. Pero cuando habla de esfuerzo y de regalo, dice que tiene que ver
o se refiere a todo aquello que la persona hace más allá de sus obligaciones ya establecidas. Es cuando apunta entonces a ese extra que habló nuestro Mesías, Yehoshua, donde habla entonces de todo aquel que se esfuerza más allá, más allá. Cabe destacar el ejemplo que encontramos en las cartas de Pablo, específicamente en la segunda carta a los Corintios, donde se habla de los macedonios. ¿Lo recuerdan? Y una de las cosas que dice el apóstol es que ellos dieron más allá de sus fuerzas. Y ese más allá de sus fuerzas es que no se quedaron al pie de la letra, en el cumplimiento de lo que está definido o de lo que ya está preestablecido. Fueron más allá, al cumplimiento del espíritu de la Torá. Ahora entonces vemos que esa santidad tiene que ver mucho con esto. ¿Para qué? Para que del cielo que vengan no solo recompensa, sino también regalo. Ahora, la recompensa es lo que uno se gana, pero el regalo no. ¿A qué se les parece? ¿No se nos parece a la gracia que vino de parte del Señor con respecto a Yehoshua? Dice Romanos en el capítulo 3, versículo 23, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. La recompensa del pecado es la muerte. Pero el regalo de Adonai es que es la vida eterna. ¿En quién? En Yehoshua. Entonces podemos ver a ese Mataná como ese regalo. Entonces, a cada esfuerzo, a cada labor espiritual que nosotros hagamos por la santidad, tenemos entonces a un Padre que nos está respaldando, que nos respalda para que nosotros lo alcancemos. Los sabios expresaron esta idea al decir, si el ser humano se santifica a sí mismo un poco, del cielo lo santifican mucho. Si se santifica aquí abajo, lo santifican arriba. En palabras de nuestro sabio aquí, si uno da un paso, el Señor da dos. Si nos santificamos, aunque sea un poco, del cielo que viene, mucho. Entonces, a la medida que más lo hagamos, más vendrá del Señor. Mayor claridad tendremos. Ahora, pero lo contrario es verdad. Si nosotros no estamos apuntando a la obediencia, a la santidad, del cielo nada vendrá. ¿Y qué dijo el profeta Malaquías? ¿Qué dijo Malaquías? Probadme ahora en esto. Si ustedes son obedientes, ¿qué voy a hacer yo? Voy a abrir la ventana de los cielos. ¿Y qué va a pasar? Va a venir bendición hasta que sobreabunde. Porque cuando el Señor da del cielo en respaldo a lo que una persona hace en su labor espiritual y en su esfuerzo espiritual, mira, no es poco. No es poco. Es mucho. Entonces lo vemos que así lo dicen nuestros sabios en Yomá 39a. Quiere decir entonces que nosotros debemos procurar todos los días la santidad para que del cielo nos ayuden. Y la ayuda no va a tardar. Entonces podemos entender por qué Yehoshua llegó a ese nivel de santidad. Porque todos los días se esforzó. Así también nosotros tenemos que esforzarnos. Amén. Bueno, shalom a todos y Laila Tov.